Nos reunimos, nos reencontramos para celebrar nuestra fe, pero también para reencontrarnos nosotros como hijos de aquella tierra o de esta tierra, y sobre todo para no olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Antes de iniciar la celebración eucarística, necesitaría que me ayudaran, necesito la primera lectura. Necesito otra persona que me ayude a proclamar el Salmo. Muy bien, ya están dos. Muy bien. Antes de iniciar, vamos a dar lectura a un extracto del frontispicio de la iglesia de Batuc en Hermosillo. Antes de darle lectura a este texto que me hizo el gran favor de brindarme el señor Juan Encinas Blanco, muchas gracias don Juan. Recuerdo que días pasados, cuando paseábamos por aquí, grabábamos unos promocionales para esta celebración eucarística. Recuerdo que había personas que se nos acercaban de aquí de la colonia de Villa de Ceris y que no eran de los pueblos, no eran ni de Suac, no eran de Tepupa o de Batuc, sino que eran vecinos de aquí de Villa de Ceris. Y decían algunos de ellos que les llamaba mucho la atención el hecho de que hay veces en las que caminaban por aquí y que veían gente de Villa de Ceris y que venían y se ponían a rezar frente al frontispicio, y que casualmente cuando llegaban a platicar con ellos o a preguntarles algo, resultaba que habían visto este frontispicio de donde originalmente pertenece, en Batuc. Entonces el hecho de venir a la plaza, de estar frente a este frontispicio del templo, les recordaba muchas experiencias, su misma vida en aquel pueblo, y hacían como que estaba el templo todavía, y por esto mismo los llamaba a ellos a orar aquí frente a este monumento, digámoslo así, que viene a ser el recuerdo o el reconocimiento de estos tres pueblos, de Suaki, de Tepupa y de Batuc. En julio de 1963, la Universidad de Sonora organizó una brigada de estudiantes de diversas carreras para hacer estudios sociales, económicos, agropecuarios y de ingeniería de los pueblos Suaki, Tepupa y Batuc, que desaparecerían al finalizar la construcción de la presa El Novillo, programada para el año de 1964. A 3 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil, Jorge Gómez del Campo Laborín, Roberto Gómez del Campo Laborín y Juan Encinas Blanco, se les encomendó la realización del estudio para el posterior desmantelamiento, traslado y reconstrucción en Hermosillo del frontispicio del Templo San Francisco Javier de Batuc. Resumiendo, mediante mediciones y fotografías se elaboró un plano completo de la fachada, dibujando y numerando en él todas y cada una de las piedras que la constituyen, que en total fueron 840, y se calculó su volumen total. Se trajo a Hermosillo una muestra de la piedra cantera, y en el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Sonora se clasificó y se obtuvo su peso volumétrico. Con este y el volumen calculado se determinó el peso total del frontispicio para poder estimar el número y capacidad de los camiones que realizarían el traslado, y se hicieron recomendaciones para el desmontaje de las piedras y su traslado a Hermosillo. Por último,
se elaboró el informe respectivo, incluyendo en el mismo, además, el plano completo, antecedentes históricos y de construcción de la iglesia, y se presentó a las autoridades de la Universidad de Sonora, la que posteriormente presentó el estudio al gobierno del estado. Un año después del estudio realizado por los alumnos de la Universidad de Sonora, en 1963, el gobierno del estado aprobó en 1964 el desmontaje y traslado a Hermosillo de las piedras del frontispicio, lo que se llevó a cabo en agosto y septiembre de ese mismo año, terminándose dichas actividades cuando el agua ya había invadido el pueblo y se encontraba al pie de la construcción. Los trabajos fueron ejecutados por 11 obreros bajo la supervisión de 3 profesionistas de la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado. El traslado a Hermosillo se ejecutó con 6 camiones de 5 toneladas. El arquitecto Gustavo Aguilar Beltrán, quien antes había recomendado al gobernador del estado, Luis Encinas Johnson, desarmar la fachada de la iglesia y trasladarla a Hermosillo para volverla a reconstruir, proyectó la Plaza de los Tres Pueblos, que tendría como motivo principal el frontispicio desprendido de la iglesia. El mismo arquitecto Aguilar dirigió la reconstrucción del frontispicio, supervisó la colocación de cada piedra numerada en su lugar, empotrándolas en contrafuertes de concreto, para darles el alineamiento y nivelación necesarios que requería cada una de ellas para formar los distintos relieves de la fachada. Declaró el arquitecto Gustavo Aguilar en su libro El Arquitecto: quiero decir que de todo lo que he construido en el estado, esta es la obra que he llevado a cabo con más cariño, honrando así la memoria de los arquitectos jesuitas que la construyeron. La plaza, con el frontispicio reconstruido, fue inaugurada en 1967 por el gobernador Encinas Johnson, quien había autorizado su traslado y reconstrucción dentro del programa Plan Hermosillo. A continuación, algunos versos de la poesía de María del Carmen López Peñúñez, la cual lleva por nombre Al Templo de Batuc. Bello templo inmaculado, que en un tiempo consagrado ya no estás en tu lugar. Las piedras que te formaron y los fieles que ahí oraron, ¿dónde fueron a parar? Una joya, una perla, que jamás podremos verla. En un mar se nos perdió. Cuántos recuerdos queridos, en otros tiempos ya idos, nuestra mente ahí grabó. Hoy podemos contemplar en medio de aquel mar, asomada y sin valor, solo el santo cascarón, que me parte el corazón, en olvido y sin amor. Viejo templo tan querido, un recuerdo has dejado, de aquel pueblo que, ahogado, en las aguas se perdió. Es tu portón bendito con el nombre allí escrito, de Batuc, un pueblito que existió. Bello templo inmaculado, que en un tiempo consagrado ya no estás en tu lugar. Las piedras que te formaron y los fieles que ahí oraron, ¿dónde fueron a parar? Nos ponemos de pie para iniciar la celebración eucarística.